hablo bajito porque son las 7 de la mañana y Igor está durmiendo todavía. Voy a hacerme mi preentreno que me lo tomo en nada 5 minutos y a los 10 minutos ya puedo salir a correr. Últimamente estoy tomando la harina de arroz hidrolizada de LifePro, que por cierto tenéis 10% de descuento con mi código, os lo voy a dejar en la descripción. Nada, simplemente es mezclarla con un poquito de leche hasta que quede la textura que quieres y comértela. Simplemente ponemos aquí la cantidad de harina que yo ya me la he pesado. Leche. Moviendo. Al principio, si le pones poca leche queda espeso. Si ya va cogiendo esta textura, si la quieres más líquida añades más leche y si no, pues te la pones así. El preentreno siempre lo acompaño con un vaso bien lleno de agua que me he bebido un poco. Súper importante salir bien hidratadas, chicas. En mi caso, como voy a hacer un entreno súper cortito, no voy a añadir sales minerales ni nada de eso. Pues os explico el planning de hoy. Voy a hacer un entrenamiento de 5 kilómetros y según cómo me sienta voy a hacer cacos, lo voy a hacer seguido porque tengo un poco de agujetas de ayer que hice pierna. Entonces lo voy a hacer súper suave, intentar ir, bueno, voy siempre en zona 2, ya que estoy embarazada. Entonces realmente no haría falta que te tomes un preentreno para este tipo de entrenamientos, pero en el caso de que estés embarazada, que estés con lactancia, que tengas algún problema hormonal, que estés medio lesionada, ahí sí se recomienda tomarlo siempre para no ir con tanto déficit y que a tu cuerpo no le genere como un estrés, ¿sabes? Pero si no estás en ninguna de estas situaciones o alguna otra que sea recomendable tomarte preentreno, algo así cortito de 5 kilómetros y súper suave lo podrías hacer en ayunas. Y ya mientras termino de coger las cosas, hago la digestión. Let's go. Al soflas lo dejé ayer por la noche en la nevera, así que ya la tenemos aquí con el agua fresquita. Mira, mira, salúdale cámara. En algo estoy de acuerdo con vosotras y es que llevar el Softflask de 500 mililitros es un rollo. He optado por llevarlo en la mano, que los cinturones estos más apretados ya no me caben. Me preguntáis por mis entrenamientos estando embarazada de 5 meses y la verdad es que solo ha cambiado una cosa, bueno, dos cosas. Una es la intensidad, porque ahora todos mis entrenamientos son en zona 2, nunca paso de eso. En mi caso, mi zona 2 son 140, 150 pulsaciones. Y la otra cosa es que no paso de los 5 o 6 kilómetros porque literalmente, aunque mantenga estas pulsaciones, me ahogo y voy tan lenta que al final me aburro. Con 5 o 6 kilómetros, que al final acabo tardando unos 40 minutos, a veces si hago cacos pues me estoy una hora. Ya me es suficiente para tener esos beneficios del movimiento en el embarazo y de sentirme bien al terminar, así que no me hace falta tampoco correr más. Y esto de las pulsaciones al final es por un tema fisiológico que nos ocurre a las mujeres cuando estamos embarazadas, y es que nos aumenta muchísimo el volumen sanguíneo y entonces nuestro corazón tiene que trabajar muchísimo más las 24 horas del día. Entonces imaginaros corriendo. Por eso nos ahogamos, nos suben tanto las pulsaciones, que igual hay mujeres que no, pero a la mayoría nos pasa eso. Entonces es relajarnos con el ritmo. Y ahora el movimiento es puramente salud, por mantenerme activa y en movimiento pues constantemente todo el día. Ya está, porque esto sé que al final también le va a aportar beneficios a la bebé y a seguir. Algo bueno que considero de esta época también es el hecho de haber como parado, el no tener en mi cabeza ningún tipo de exigencia, de reto, de tengo que hacer tantos kilómetros semanales, tengo que alcanzar estos ritmos. Porque como sé que mi cuerpo no lo va a hacer porque está en otras cosas, que es creando vida, he liberado mucho espacio mental en ese sentido, que no sé si a muchas os pasa, pero yo también me pasaba las temporadas como también con esa exigencia mental de querer siempre ser mejor y superarme, que está muy guay, pero bueno, también al final eso es como una carga, ¿no? Y creo que esta transición, este periodo me va a venir muy bien. Bajar un poco revoluciones en ese sentido y luego volver más fuerte, porque para después del posparto tengo ya retos pensados. Terminada de entrenar y duchada, ya me he preparado mi puesto de entrenamiento. Como veis, me he preparado unas tostaditas con aguacate, queso cottage, jamón y una nectarina por aquí. Y chicas, es súper importante comer y comer suficiente después de entrenar o simplemente desayunar. Hay muchísimas mujeres que no desayunan e incluso se sienten orgullosas de decir, no, yo es que hasta la comida no me da el hambre. Pues es fatal para nuestro metabolismo y para nuestra composición corporal a largo plazo. Y eso está muy relacionado con todo lo que es la crononutrición, nuestros ritmos circadianos. Al final estamos preparadas para comer en las horas de sol y no tanto hacia últimas horas del día, y hay estudios que demuestran esto, y que las personas que comen más la primera parte del día a largo plazo tienen una mejor salud metabólica y mantienen mejor su composición corporal. Así que esto es súper importante porque al final también esto va relacionado con nuestra salud y nuestra longevidad. Ocurre también porque las personas que no desayunan acostumbran a tener más picoteos por la tarde, más ganas de comer dulce. ¿Qué quieres tú? Va a salir en mi vídeo de YouTube.
acaban teniendo unas ingestas calóricas más grandes sin darse cuenta. Y si eres de esas personas que ya se ha acostumbrado a no desayunar y dices que no tienes hambre por las mañanas, eso es porque tu cuerpo ha generado una adaptación. Pero esta adaptación no significa necesariamente que sea algo bueno. Realmente es algo que se ha tenido que adaptar porque tú le has obligado a ello porque no estabas desayunando y por eso no tienes hambre. Pero seguro que si empiezas a desayunar, el hambre por las mañanas te va a volver y eso es un signo también de salud. Y otro error que se comete súper frecuente en los desayunos es no aportar suficientes proteínas, ¿vale? De me pongo 2 lonchitas de pavo y listo. Y no estamos llegando al mínimo que son unos 25 gramos de proteína. Y os fijáis, aquí tengo 50 gramos de jamón dulce, que aquí tengo 10 gramos de proteína. Con el queso cottage también sumo otros 10 gramos de proteína. Y el pan, que tiene un poquito también de proteína, me suma unos 5 más. Así que como mínimo aquí tengo ya 25 gramos de proteína, ¿vale? Que al final también esto son mis necesidades. Quizás tú tienes más, pero como mínimo tendríamos que alcanzar los 20-25 gramos de proteína porque es la proteína mínima que necesita tu cuerpo para arrancar la síntesis de proteína, que es todo ese proceso pues, de reparación muscular, creación de nuevos músculos, etc, etc. Entonces, después de entrenar, muchísimo más importante, ¿vale? Comer de todo, suficientes hidratos de carbono también. Aquí tengo yo unos 60 gramos de pan más o menos, pero bueno, que al final esto lo adaptas a cada persona, ¿no? Nuestra dosis de fruta, imprescindible. Y algo que sí que ha cambiado desde que estoy embarazada es que yo antes era muy de desayunar dulce, desayunar porridge de avena y así, y ahora me apetece muchísimo más el salado. Curioso los cambios del cuerpo. Hoy es jueves, que es el día que normalmente pongo las indicaciones de entrenamiento a mis deportistas, y además hoy voy a prepararle el protocolo a una de mis deportistas que compite a nivel autonómico y nacional en trail running y que justamente sus últimas carreras le han coincidido con el periodo de regla y estaba teniendo barriga hinchada, un poco de molestias por ahí que no le han dejado rendir al 100%, así que durante estos meses que tenemos de verano y hasta septiembre, que no tiene su próxima competición, vamos a ver si podemos afinar esto con la estrategia nutricional adecuada y la suplementación adecuada para que, si le vuelve a coincidir, esto no sea ningún tipo de impedimento para ella y pueda lograr ese podio que tanto busca. Y estoy preparando por aquí una ensalada para dos, para Igor y para mí, que tiene una base de quinoa y arroz, más o menos como unos 3 vasitos de estos de brillante. Tiene canónigos, tiene rúcula, tiene remolacha, tiene nueces y ahora por aquí me falta añadirle un poquito más de proteína, que vamos a usar bonito del norte y un poquito de queso de cabra. Yo siempre he controlado mucho mis porciones y ya más o menos a ojo las conozco, pero sí que es cierto que estando embarazada y bueno, en general también sí que me cuido bastante y peso las proteínas para asegurarme que llego a la cantidad mínima de proteína en cada comida, porque a veces es tan fácil quedarse corta. Por ejemplo, podría hacerme esta ensalada, tiene sus hidratos de carbono, sus grasitas saludables, sus grasas saturadas también, pero me estaría quedando bastante corta en proteína en esta ensalada. Por eso vamos a añadirle también ese bonito, bueno, que no forma parte de la receta, pero bueno, lo añadiremos porque si no nos quedaríamos súper cortos de proteína. Además, Igor también necesita mucha proteína, así que muy necesario. Tengo una gatita que habrá olido el bonito y me está pidiendo comidita. ¿Qué quieres? Mírala, mírala. ¿Qué quieres, Nea? ¿Qué quieres? ¿Meu qué? Comidita lista y a comer. Sí que es cierto que, como os decía, ¿no? Ahora calculo muy bien el tema de las proteínas para asegurarme llegar a la cantidad mínima, pero con el resto de la comida estoy yendo un poco bastante libre y por sensaciones. Siempre, obviamente, incluyo hidratos de carbono y grasas saludables en comida, en cena y en desayuno, pero no mido tanto las cantidades. Sí que antes, cuando estaba más enfocada quizás en rendimiento, antes de estar embarazada, vaya, sí que cuidaba mucho las cantidades y las porciones de los hidratos de carbono, por ejemplo, sobre todo en entrenamientos de días más intensos o más largos, ¿no? Que para llegar a cubrir las necesidades que tenía, o en los días, por ejemplo, de no entrenamiento, pues quizás reducirlos un poquito para también ir ajustando por ahí, producir más pues otro tipo de alimentos como las legumbres y demás. Pues obviamente lo hacía más así y es lo que hacemos con todas las deportistas del programa, pero claro, ahora mismo como estoy embarazada y los entrenamientos que hago pues al final son bastante light, voy un poco a sensaciones, a gustos, también al hambre que tengo, sinceramente, y lo que sí controlo mucho son las proteínas, porque al final es un nutriente muy necesario para todo el desarrollo del bebé y de todo el embarazo. Así que es lo único que estoy midiendo.
Bien, llegó el momento merienda. Por la tarde sí que me gusta algo más dulzón y así añado también un poco de lácteos. Así que hoy me voy a hacer un bol con kéfir. A veces hago yogur griego ligero, depende de lo que tenga o lo que me apetezca. Y aprovecho para añadirle dentro la creatina, porque así me acuerdo de tomarla. Realmente solo me la tomo cuando como yogur. Así que por eso siempre como yogur, básicamente. Yo la estoy tomando ahora estando embarazada por el conocimiento que tengo, mi formación, y porque también mi matrona me dio el ok. Al final, en embarazo nunca vamos a encontrar muchísima evidencia en suplementación, porque al final, bueno, por temas éticos, básicamente, pero la evidencia científica que tenemos hasta el día de hoy parece ser que no hay riesgos tanto en embarazo ni como en lactancia, pero aún así a mí no me gusta recomendarlo a otras personas menos sin conocerlas. Yo os explico lo que hago conmigo misma. Y aprovecho también, le añado un scoop de, bueno, unos 10-15 gramos de proteína en polvo para sumar un poco más de proteína en mi día, y porque el yogur al final tiene 5 gramos de proteína, a lo sumo 10 si es un yogur alto en proteína o un queso fresco batido, entonces se queda muy corto. Vale, y por último le he añadido una ciruela cortada y ya lo tendríamos. Bueno, ya para terminar el día estamos viendo Españita y esta es la cena que nos hemos preparado. Escalopa, patatas fritas pero en air fryer y un tomatito aliñado. Está enfadado porque he puesto mute en la tele. Ahora le damos al play. Además estoy muerta, así que en cuanto se termine el partido, a dormir.